En el nombre de Jesús, amén. Nos vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 14, 4 al 6. Ahí está hablando Jesús con sus discípulos y les dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí, bueno, yo quiero preguntarte, yo quiero hacerte unas preguntas, no quiero que me respondas, pero ¿y tú por qué sigues a Jesús? ¿Sigues a Jesús porque estás esperando una sanidad? ¿Sigues a Jesús porque estás esperando la multiplicación? ¿O sigues a Jesús porque estás esperando una liberación? Y cuando lo obtengas, ¿qué va a pasar? Cuando obtengas tu sanidad, cuando obtengas tu prosperidad, cuando obtengas tu liberación, ¿qué va a pasar? ¿Dejarás de seguir a Jesús porque ya obtuviste lo que tienes? ¿O por qué sigues a Jesús? Y aquí, bueno, Jesús le dice que yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y continúa diciendo que si me conoces a mí, conoces al Padre. Pero ¿a qué se refiere Jesús con que yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida? Podemos pensar, bueno, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera occidental de pensar del siglo XXI o XXII, imaginamos, pues Jesús, y vemos a Jesús y Él es el camino, pues Él es el camino hacia el cielo, y hasta hacemos dibujitos y ponemos al cielo y Jesús como un camino y ahí está, ya, ese es el camino. Pero no, mis hermanos, Jesús es judío y les estaba hablando a personas judías, con una mente judía del primer siglo. ¿Qué les está refiriendo con que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida? Y dice el camino, porque en la Biblia habla de muchos caminos, que dice que hay caminos que al hombre les parece perfectos o derechos, pero su fin es la perdición. Entonces, ¿cuál es el camino? Bueno, vamos a leer Deuteronomio 11:26. Deuteronomio 11:26 está hablando Dios al pueblo de Israel y les dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, ¿cuál es el camino que está hablando ahí Dios? Un camino de bendición, y está hablando de otro camino de maldición. Y dice que el camino de bendición se da o se transita o estás en él si oyes hoy los mandamientos que Dios te está dando, que ahí están en Deuteronomio al Génesis. Y si no, y te vas a dioses ajenos, irás al camino de maldición. Entonces ahí está hablando de el camino. ¿Cuál es el camino? La bendición a través de los mandamientos. Y ahora también dijo Jesús: yo soy la verdad. ¿Y qué es la verdad? Bueno, Salmo 119:86.
86. Salmo 119, 86 dice: todos tus mandamientos son verdad. ¿Qué es la verdad? Todos sus mandamientos. Lo podemos leer también, Salmo 119, 142. Salmo 119, 142, nada más le dan vuelta a la página. Dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. ¿Qué es la verdad entonces? La ley, los mandamientos. Dice que tus mandamientos son verdad y tu ley, la verdad. Y por último vamos a Proverbios 3, 21, 22 para ver qué es la vida. Proverbios 3, 21 dice: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces, ¿qué es la vida? La ley. Entonces, ¿qué es lo que les estaba diciendo Jesús cuando les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida? Estaba diciendo: yo soy la ley de Dios, yo soy los mandamientos, yo soy. Y si no, y a través de los mandamientos no pueden ver al Padre, porque si me conocen, si me siguen, conocen al Padre. Eso es lo que les estaba diciendo. Y yo sé que esto te puede causar un shock mental, un shock en tu espíritu, porque seguro has escuchado varias prédicas de hablar sobre el apóstol Pablo que les dijo: porque yo ya no estoy bajo la ley, sino estoy bajo la gracia. Pero ¿acaso estar bajo la gracia significa no cumplir los mandamientos de Dios? ¿Acaso estar bajo la gracia significa olvidarse de la ley de Dios? Y es más, Pablo dice: ¿acaso pecaremos porque estamos en la gracia? De ninguna manera. Y también sé que has escuchado varias prédicas y has leído que Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Y entonces algunos refieren y piensan: es que la ley era una maldición, la ley es maldita. Pero con todos estos versículos que hemos leído, ¿piensas tú que la ley es una maldición? ¿Que la ley es maldita? ¿O se referirá acaso que en la ley hay una maldición por no cumplir sus mandamientos y que Jesús te redimió de esa maldición que está escrita en la ley para las personas que no guardan sus mandamientos a través de su muerte? Porque éramos unos hombres y mujeres sin pacto, alejados de Dios, que estábamos bajo esa maldición de la ley de Dios por no cumplirla. Y si todavía te quedan dudas, vamos a leer Salmo 19:7. Y dice: porque la ley de Jehová es perfecta. Y luego que dice: que convierte el alma. Porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Y qué estábamos diciendo? Que Jesús les dijo: yo soy la ley de Dios, yo soy la ley de nuestro Señor. Entonces podríamos decir: porque nuestro Mesías es perfecto, que convierte el alma. ¿Y cómo es entonces? Entonces ya nos abre un panorama. Porque como bien lo decía nuestro hermano Gil, Jesús es un rabino. Jesús es un rabino judío. Y digo es porque sigue vivo.
Y si no fuera judío, no podría ser el Mesías. Y por eso digo que es un rabino judío. Y también porque cuando estuvo aquí con nosotros en tierra, alguien se le acercó y le dijo: Rabí, rabí bueno. Y él le dijo: no me llames bueno, porque solo hay uno bueno. No le dijo: no me llames rabí, porque sí soy un rabí, pero no soy bueno, porque solo hay uno bueno, y ese es nuestro Padre eterno. Jesús, o más bien dicho, Yeshua, es un rabino judío, y que se acercó a ti y te dijo: ven, sígueme. Como los rabinos, bueno, al contrario de los rabinos que el discípulo tenía que escoger a su rabino, Jesús te escogió a ti. ¿Y cuál es la meta del discípulo? Es ser como su rabí. ¿Cuál es la meta de nosotros? Ser como Jesús. ¿Y en qué es ser como Jesús? ¿Por qué escogían los discípulos al rabino que ellos querían? Por la interpretación que tenían de la ley. O sea, la interpretación que más le agradaba de la ley. Entonces nosotros tenemos la interpretación de los mandamientos en Jesús. Y si queremos saber cómo cumplir un mandamiento, tendremos que ir a Jesús y preguntarle: Señor, ¿cómo es que debo de guardar este mandamiento? ¿Cómo aplica este mandamiento para mi vida? ¿Cómo aplica este mandamiento hoy? En esta actualidad, ¿cómo es que lo puedo seguir? ¿Cómo es que lo puedo hacer? Pero eso no se obtiene sino con la intimidad de tu maestro. Para que hables, pienses, camines, comas, digas, actúes como tu maestro. Y nos conceda Dios algún día ser como Pedro, que lo reconocieron, que era seguidor de Jesús por su hablar. Hey, tú hablas como ellos, porque era una copia de su maestro. Y sí, Jesús no vino a poner una religión. Jesús no era religioso. Jesús no era religioso y sin embargo cumplió toda la ley. Porque dice que no se halló defecto en él, no se halló culpa alguna. Y este también es una característica del Mesías. El Mesías es perfecto, porque la ley de Dios es perfecta. Y el pecado dice entonces que es la transgresión de la ley, y no se halló pecado en Jesús, lo cual quiere decir que Jesús cumplió los mandamientos, todos. Y dice Jesús que si alguno quiere seguirlo, haga las cosas que Él hizo. Entonces debemos de cumplir los mandamientos. ¿Qué es lo que estaba en contra de Jesús? Jesús estaba en contra de algunos fariseos y de algunos escribas. No podemos generalizar. En la vida no podemos generalizar. No podemos decir: estaba contra todos los escribas, contra todos. Estaba contra algunos fariseos, contra algunos escribas que habían cambiado su corazón y que habían puesto su mirada en el puesto, en el poder, en el cargo político que tenían por ser escribas, por ser fariseos, por ser sacerdotes, y que ponían leyes pesadas en el pueblo que no estaban en la ley de Dios. Por ejemplo, el que una mujer no podía tocar a un sacerdote, eso no está en la ley de Dios. Dice que una mujer que esté en sus días no puede tocar a un sacerdote. Así lo menciona por la sangre, pero no menciona que ninguna mujer se podía acercar, ni hablar, ni dirigir su mirada, ni levantar su mirada, ni dirigirse a un sacerdote. Y esas eran cargas pesadas que el pueblo no podía cargar, ni ellos mismos, y las hacían solo para vanagloriarse, para estar, porque amaban el puesto, porque amaban el poder.
porque amaban su posición y no amaban la ley de Dios. Que dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuánto conoces a Jesús? ¿Cuánto conoces su ley? ¿Cuánto conoces sus mandamientos? Porque Él dijo: yo soy la ley, yo soy la ley de Dios, y este es el camino al Padre. ¿Cuánto conoces? ¿Cuánto meditas? ¿Cuánto está tu delicia? ¿Sabes por qué Yeshua te escogió a ti para ser su discípulo? Porque Él vio en ti que tenías todo el potencial para cumplir la misión con la cual el Padre te envió. Y hay dos misiones esenciales en la vida de todo hombre y todo ser humano: es rectificar al mundo y rectificar su alma. Rectificar al mundo a través de rectificar su alma. Y esto lo dice en Hebreos 3, que el Mesías va a estar en el cielo hasta que sea la restauración de todas las cosas, hasta que el mundo sea rectificado. ¿Y de quién es esa misión? De los hombres. Y en cada hombre Dios puso una misión y cualidades para llegar a ese propósito divino por el cual Dios te puso en esta tierra. Porque el día en que tú naciste, ese día no nacieron todas las flores, pero ese día fue el día que Dios decidió que el mundo ya no podía existir sin ti, porque era necesario que tú estuvieras en el mundo para que cumplieras el propósito de gloria por el cual fuiste formado. Y dice en el Salmo que Dios hizo tu embrión, que tu embrión vieron sus ojos y vio que no faltase ninguna cosa. Y podrás decir: bueno, pero hay personas ciegas, personas sordas, personas mancas. No se refiere a lo físico, se refiere a que Dios vio que no faltase ninguna cosa para que cumplieras el propósito de gloria para el cual fuiste formado. Un propósito para la redención del mundo, un propósito para la rectificación de tu alma. Y en ese propósito dice Jesús: yo soy la ley perfecta de Dios, capaz de transformar el alma del hombre. Y a esto nos lleva a un camino de santidad y un mandamiento que Dios exige de nosotros es ser santo, porque yo soy santo. Pero ¿qué es la santidad? Y si tú has tenido muchos años de cristiano o pocos, seguro, a lo mejor te han dicho: no, santidad se refiere a ser apartado para Dios. Pero eso no cuadra con lo que Dios manda, porque ¿cómo puede ser Dios separado para Dios? Porque dice que yo soy santo, dice Dios que Él es santo. ¿Cómo puede estar separado para Dios? Y esto lo sacan por la definición de santo del griego, que significa eso, ser apartado para una deidad. Pero mi Dios no es un Dios griego, mi Dios no es un Dios romano, mi Dios es un Dios hebreo, y su Mesías es judío, el león de la tribu de Judá. Y Dios es un Dios hebreo, y su señorío se llama Israel, y su santuario Judá. Eso viene en un salmo. Israel es su señorío y Judá su santuario. Mi Dios es un Dios hebreo, con mente hebrea,
con principios hebreos. Entonces, ser santo no significa ser apartado para Dios o apartado para una deidad. Vamos a ver lo que dice la definición de santo, lo que viene en la Biblia. Apocalipsis 12:17. Dice: entonces el dragón, o sea, la serpiente antigua, se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, contra la novia de Dios, contra la novia del Cordero, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son la descendencia de ella? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Igual, Apocalipsis 14:12. Aquí en Apocalipsis 14 nos está hablando de los impíos y que les están haciendo la vida imposible a los santos hasta que viene el Mesías y les da la paga por sus hechos. Y esa es la promesa que está ahí en Apocalipsis 14, y por eso dice: aquí está la paciencia de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Se necesitan las dos cosas: guardar los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Un propósito para el cual tú y yo fuimos llamados, lo dice en Hebreos, que Dios iba a llamar a un pueblo que no era pueblo para poner a celo a los judíos. ¿Estás cumpliendo tu propósito? El celo no de envidia, sino un celo por la palabra de Dios, un celo por la presencia de Dios, un celo como el que Elías tenía cuando se escondió en la cueva y le dijo: Señor, es que solo yo quedo de tus profetas, porque el celo de tu presencia me consume. Por eso no me voy a arrodillar ante otros dioses, por eso no voy a hacer lo malo delante de tus ojos, porque el celo de tu presencia me consume. A eso fuimos también llamados tú y yo, a llamar a celo a los judíos. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos llevando a celo al pueblo de Dios? Porque déjame decirte que siguen siendo el pueblo de Dios. A ellos, en Isaías le dijo: aunque tú te olvides de mí, aunque te inclines a otros dioses, como una madre nunca se olvida de sus hijos, yo jamás me olvidaré de ti. Eso se lo dijo a ellos. Y te lo dice a ti también: jamás se olvidará de ti, porque eres uno de sus hijos. ¿Sabes por qué varios judíos no creen en que Jesús es el Mesías? Porque no lo hemos representado dignamente. Porque una de las ordenanzas o uno de las profecías que dice que debe cumplir el Mesías, que está en Ezequiel, que va a reunir a todo su pueblo disperso de todas las naciones y los juntará y hará que todos guarden su ley. ¿Y qué es lo que la mayoría de los cristianos predican? En que ya no es necesario guardar mandamientos, en que la ley de Dios ya quedó atrás, o que Jesús ya cumplió todos los mandamientos por ti y tú ya no tienes que hacer nada más que sentarte y esperar la salvación.
Y entonces nuestros hermanos judíos ven a los representantes de Jesús y ven, ese no puede ser el Mesías, porque sus discípulos dicen que ya no guardes la ley. Y la función del Mesías es hacer que todos guarden la ley. Y con esto no te digo, vuélvete judío, hazte judío, vamos a circuncidarnos todos. No, tengan cuidado, no traigo bisturí. Porque igual dice el apóstol Pablo, quien fue llamado circunciso, quédese circunciso, y el que fue llamado incircunciso, quédese incircunciso. Porque cada uno tiene un propósito especial para la redención de Dios. Y nuestro propósito está en llevar a celo a nuestros hermanos judíos. Que déjenme decirles, no hay pueblo que ame más al Mesías como ellos. Pero no lo conocen. No saben quién es. Y tú y yo, que ya sabemos quién es, debemos representarlo dignamente. Debemos hacer que el celo por su presencia nos consuma, y entonces los consuma a ellos también, y puedan entonces hacer lo que Juan el Bautista dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Y arrepentirse en hebreo quiere decir retorna al camino de Dios. Hacer arrepentimiento o hacer teshuvah en hebreo quiere decir cambia de dirección. Ese no es el camino que Dios estableció. Cambia de dirección, cambia a el camino. ¿Y quién es el camino? Jesús. Eso es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento entonces implica decisión e implica acción. No podemos quedarnos sentados y esperar la salvación porque ya hice una oración y mi vida sigue igual. No puedo esperar la salvación porque vengo a la iglesia todos los domingos y creo en Jesús. Pero entonces, ¿qué es creer en Jesús? Con respecto a esto, Jesús nos dice que yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a cambiarla, yo no he venido a cancelarla, vine a cumplirla. Y continúa y dice: y cualquiera que enseñe a mis hijos a no mandar un mandamiento, por pequeño que sea, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y quien enseñe a guardar un mandamiento, por muy pequeño que sea, grande será llamado en el reino de los cielos. No es necesario que te pares aquí para predicar y decir cómo es que se debe guardar un mandamiento. Porque la prédica perfecta es el testimonio de tu vida. Cualquiera que se pare aquí, que te diga lo que debes de hacer y no lo hace, sus palabras se las lleva el viento. La mejor predicación es el testimonio de nuestras vidas. Y a eso hemos sido llamados, a cambiar el testimonio de nuestras vidas.
Vamos a orar. Santo, santo.